Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arandis Elena Rubio Rosado y yo les voy a estar hablando sobre el capítulo 5 de la tipicidad y su aspecto negativo. Para empezar, empezaremos a hablar sobre el tipo. El tipo es la descripción legal de un delito, es decir, la abstracción legal plasmada en una norma penal de una conducta delictiva. De no existir el tipo, aun cuando en la realidad alguien realice una conducta que afecte a otra persona, no se podrá decir que aquel cometió un delito, porque no lo es, y sobre todo no se le podrá castigar. Más bien se estará en presencia de conductas atípicas, asociables o antisociales, pero no de ellos. ¿Qué es la tipicidad? La tipicidad es la adecuación de la conducta realizada por un sujeto al tipo penal, es decir, habrá tipicidad cuando la conducta de alguien encaje exactamente en abstracción plasmada en AD. El artículo 395 señala, entre otros elementos del tipo de despojo, que el medio por el cual deberá llevarse a cabo dicho delito sea cualquiera de los siguientes: violencia, amenaza, furtividad o engaño. Si el agente emplease un medio distinto aun cuando se representen los demás elementos de tipo, no habrá tipicidad por faltar uno solo de ellos. Hablaremos sobre los principios generales de la tipicidad. La tipicidad se encuentra apoyada en el sistema jurídico mexicano por diversos principios supremos que constituyen una garantía de legalidad. Nuestra Carta Magna ampara dichos principios generales que garantizan al sujeto su libertad, en tanto no existe una norma o tipo que establezca el referido comportamiento que pudiera imputársele. Nuestro siguiente subtema es la clasificación de los tipos. La utilidad de clasificar el tipo consiste en facilitar la identificación de sus rasgos característicos para diferenciar un delito de otro e incluso resolver problemas prácticos. Empezaremos hablando por el tipo de la conducta, y este es en relación con el comportamiento del sujeto activo. El delito puede ser tanto de acción como de omisión. El de acción sería cuando la conducta típica consiste en un comportamiento positivo, por ejemplo, robo por apoderamiento u homicidio por estrangulamiento. Y el de omisión es cuando la conducta consiste en un no hacer, en una inactividad, o sea, un comportamiento negativo. La omisión se divide en simple y de comisión por omisión. La omisión simple es cuando no se realiza lo que la ley prohíbe, y la comisión por omisión consiste en una inactividad, pero que tiene como resultado un daño o una afectación al bien jurídico. El siguiente tipo es por el daño, y este se refiere a la afectación que el delito produce al bien tutelado. Este se puede dividir en de daño o lesión o de peligro. El de daño o lesión es cuando se afecta realmente el bien tutelado, que sería, por ejemplo, robo, homicidio y violación. En cambio, el de peligro es cuando no se daña el bien jurídico, sino que únicamente se pone en peligro el bien jurídico, y este se puede dividir en efectivo y en presunto. El siguiente tipo es por el resultado, y este es según la consecuencia derivada de la conducta típica. El delito puede ser formal, de acción o de mera conducta, y este se basa en realizar la acción para que el delito nazca y tenga vida jurídica, por ejemplo, la aportación de arma prohibida. El otro es material o de resultado, y es necesario un resultado de manera que la acción u omisión del agente debe ocasionar una alteración en el universo de las cosas. Por ejemplo, el homicidio. El siguiente tipo es por la intencionalidad, y esta es la intención del activo que determina el grado de responsabilidad penal. Este delito se puede dividir en doloso o intencional, y es cuando el sujeto comete el delito con la intención de realizarlo. Está también el delito culposo, que es cuando el delito se comete sin la intención de cometerlo. Está el ultraintencional, que es el agente que desea un resultado típico pero de menor intensidad o gravedad al producirlo, de manera que este ocurre por imprudencia en el actuar. Tenemos el tipo por su estructura, y este se refiere a la afectación producida al bien tutelado. Se divide en dos, en simple y en complejo. El simple es cuando el delito producido solo consta de una lesión, y el complejo es cuando el delito en su estructura consta de más de una afectación y da lugar al surgimiento de un ilícito distinto y de mayor gravedad. El
Siguiente tipo es por el número de delitos y este es de acuerdo con la cantidad de activos que intervienen en el delito. Este se divide en dos. El unisubjetivo, que es para su integración, que se requiere un solo sujeto. Por ejemplo, en homicidios, en lesiones, en robo, en violación y prácticamente cualquiera que no exija la concurrencia de dos o más sujetos activos. El siguiente es el plurisubjetivo, que es para su integración, que se requiere la concurrencia de dos o más sujetos, por ejemplo, en un incesto, en delincuencia organizada, asociación delictuosa, etc. El siguiente tipo es por el número de actos. Dependiendo de la cantidad de actos de la conducta delictivo, el delito puede ser en dos. Está el unisubsistente, que en este se requiere para su integración de un solo acto, y está el plurisubsistente, que es el delito se integra por la concurrencia de varios actos. Cada conducta por sí sola, de manera aislada, no constituye de un delito. El siguiente tipo es por su duración, y este es de la realización de la conducta hasta el momento en que se consuma, transcurre un tiempo. Este se puede dividir en instantáneo con efectos permanentes, continuo y permanente. El instantáneo es cuando en el mismo instante de agotarse la conducta se produce el delito, por ejemplo, el homicidio. El instantáneo con efectos permanentes es cuando se afecta instantáneamente el bien jurídico, pero sus consecuencias permanecen durante algún tiempo, por ejemplo, lesiones. El continuo es cuando se produce mediante varias conductas y un solo resultado. Y el permanente es cuando, después de que el sujeto realiza la conducta, ya está prolongada en el tiempo a voluntad, por ejemplo, el secuestro. El siguiente tipo es por su procedibilidad, y este se refiere a la forma en que debe procederse contra el delincuente. Se puede dividir en dos, en de oficio y de querela necesaria. El de oficio es cuando se requiere la denuncia del hecho delictivo, y es homicidio, lesiones graves o violación. Y el de querela necesaria, en este solo puede perseguirse a petición de parte, o sea, por medio de querela del pasivo o de sus legítimos representantes, por ejemplo, por estrupo o abuso de confianza. Del estrupo, lesiones levísimas o abuso de confianza. El siguiente tipo es por la materia, y este se trata de seguir el criterio de la materia que pertenece al delito. Tenemos 5, y es común, que es el emandado de las legislaturas locales. Está el federal, que es el emandado del Congreso de la Unión, en el que se ve afectada la federación. Tenemos el militar, que es el contemplado en la legislación militar, o sea, afecta solo a los miembros del Ejército Nacional. El político es el que afecta al Estado, tanto por lo que hace a su organización como en lo referente a sus representantes, y está contra el derecho internacional, que este afecta bien a los bienes jurídicos del derecho internacional. Otro tipo es por el bien jurídicamente protegido, que en este los delitos se agrupan por el bien jurídico que tutelan, criterio que siguen los códigos penales. En la legislación mexicana prevalece el del bien jurídico. Así existen delitos contra la libertad sexual, patrimoniales, contra la vida, contra la salud, etc. El siguiente tipo es por su ordenación metódica. Según determinadas circunstancias, el delito puede ser básico o fundamental, que es el tipo que sirve de eje o de base y del cual se derivan otros con el mismo bien jurídico tutelado, por ejemplo, robo y homicidio. Está también el especial, que se deriva del anterior, pero incluye otros elementos que le dan autonomía o vida propia, por ejemplo, el homicidio en razón del parentesco o relación. Está el complementado, que es un tipo básico adicionando de otros aspectos o circunstancias que modifican su punibilidad, de manera que lo agravan o atenúan. Por ejemplo, sería el robo en casa-habitación, con una pena agravada según el lugar donde se cometa. Nuestro siguiente tipo es por su composición, y este se refiere a la descripción legal que hace referencia a sus elementos, los cuales pueden ser objetivos, subjetivos o normativos, y este se divide en dos. Puede ser normal, que es la descripción legal que solo contiene elementos objetivos, por ejemplo, el homicidio, y está la anormal, que éste integra elementos objetivos, subjetivos o normativos, por ejemplo, el homicidio en razón del parentesco o el abandono de personas.
Tenemos el tipo por su autonomía o dependencia, y este se divide en dos. El autónomo es cuando tiene existencia por sí, por ejemplo, robo y homicidio, y el dependiente o subordinado es cuando su existencia depende de otro tipo, por ejemplo, el homicidio en riña o duelo y robo de uso. Nuestro siguiente tipo es por su formulación, y este es por la forma en que se hace la descripción del tipo. Se divide en dos, que es casuístico, que es el tipo plantea diversas hipótesis o posibilidades para integrarse al delito, en el que puede ser alternativo o acumulativo. Y está el amplio, que es el tipo que no precisa un medio específico de comisión, por lo que puede serle cualquiera. Por ejemplo, el homicidio, lesiones, robo, entre otros. Por último, tenemos el tipo por la descripción de sus elementos. Este se refiere justamente a cómo el legislador lleva a cabo la descripción legal. Este se puede dividir en tres, que es el descriptivo, que describe con detalle los elementos que debe contener el delito. Está el normativo, y este hace referencia a lo antijurídico, implica lo contrario a derecho, por ejemplo, robo sin derecho y sin consentimiento. Y el último es el subjetivo, que este se refiere a la intención del sujeto activo o al conocimiento de una circunstancia determinada o algo de índole subjetiva, por ejemplo, el homicidio en razón del parentesco o relación. Nuestro siguiente subtema es el aspecto negativo, o sea, la atipicidad. El aspecto negativo de la tipicidad lo constituye la tipicidad, que es la negación del aspecto positivo y da lugar a la inexistencia del delito. ¿Qué es la tipicidad? Es la no adecuación de la conducta de la realidad al tipo penal, lo cual da lugar a la no existencia del delito. La conducta del agente no se adecua al tipo por faltar alguno de los requisitos o elementos que el tipo exige, y que puede ser respecto de los medios de ejecución, el objeto material, las calidades del sujeto activo o pasivo, etc. Por ejemplo, en el robo, el objeto material debe ser una casa mueble. Si la conducta recae sobre el inmueble, la conducta sería típica respecto de robo, aunque sea típica respecto del despojo. ¿Qué es la ausencia del tipo? Es la carencia del mismo, que significa que en el ordenamiento legal no existe la descripción típica de una conducta determinada. Ejemplo, la vagancia y la malvivencia, la brujería, las injurias, difamación. Si la ley no define un delito, o sea, un tipo, nadie podrá ser castigada por ello. Con esto damos por concluido el capítulo 5 de la tipicidad y su aspecto negativo. Muchas gracias por su atención.